Ya, vamos a empezar la segunda parte. Enteroparasitismo por teniasis. ¿Ya? Las tenias es un grupo de parásitos que en nuestro país es importante, no tanto por las tenias en sí, porque las tenias como parásito mismo probablemente les asustaba mucho a nuestras abuelitas, ¿no? Las tenias eran las famosas solitarias y nuestras abuelitas decían pues, estás con tu solitaria, no comes porque estás con tu solitaria, ¿no? Pero desde el punto de vista médico, más importante que el parásito adulto son las formas intermediarias. Es el cisticerco, es el que probablemente nos preocupe más desde el punto de vista sanitario. La tenia, por lo tanto, la tenia más importante que nosotros debemos estudiar es la tenia solium. La tenia solium es la famosa tenia del cerdo, pero no es que el cerdo tenga la tenia, es el humano, es una tenia del humano, pero el cerdo alberga las formas intermediarias, las formas de cisticerco de esta tenia. Son gusanos planos, por eso se llaman gusanos platelmintos de la clase Cestoda, ¿no? Es su clasificación que todos conocemos, de la familia Tenidae. El hombre es el hospedero definitivo. Fuera del hombre no existe otro hospedero. Cuando ustedes hablan de la tenia del cerdo, no están hablando que el cerdo tenga tenia, por si acaso. Es un error creer que el cerdo tiene la tenia. El estadio adulto de la tenia se encuentra en el intestino delgado. Y esta es la tenia conocida como la famosa solitaria, pero que en la realidad no existe una sola. Cuando hay infección por esta tenia, ustedes van a encontrar muchas unidades, ¿no?, de tenias que están infectando a un hospedero. Como decíamos, lo más importante de esta tenia no es tanto la forma adulta, sino el cisticerco, ¿no?, porque produce cisticercosis en el hombre. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que en su ciclo evolutivo hay dos fases. Una fase que es de adulto y una fase que es de larva. Ambos se desarrollan en el hombre, pero anormalmente. Lo normal es que se desarrollen en dos huéspedes diferentes. Es decir, la forma adulta en el hombre y la forma larvaria en el cerdo. Pero, repito, por una circunstancia que es accidental, el hombre también desarrolla las formas larvarias, produciendo cisticercosis. ¿Ya? El hospedero fuera del hombre es el ganado porcino. Esta tenia es refractaria a otros hospederos. Es decir, si el caballo, ganado vacuno, ganado caprino, ingiere los huevos que producen el cisticerco, son refractarios a esta. El hombre no es refractario, el cerdo no es refractario. Al ingerir el huevo de esta tenia en el estómago, igualmente por los jugos digestivos que normalmente producen, ¿no?, de una u otra forma defensa en el organismo, se desintegra la corteza. Y al desintegrarse la corteza, emigra, sale fuera de ese huevo un embrión que penetra la mucosa. Inmediatamente penetra la mucosa, la atraviesa. El estímulo que recibe el embrión, ¿no?, al ser decorticada esa coraza que la estaba protegiendo, inmediatamente busca penetrar la mucosa, ¿no? A partir de esa penetración busca la circulación y puede ser depositado en cualquier órgano, ya sea del cerdo o del hombre, ¿no?
y se transforma en cisticerco posteriormente. O sea, de huevo se transforma en cisticerco, ¿ya? El cisticerco es una formación vesiculosa llena de líquido. Al interior hay un pequeño parásito invaginado que, si ustedes lo estiran y lo examinan, es como si fuera un parásito Taenia solium en pequeñito, un bebito, ¿no? Pero en realidad todavía es una larva. Tiene cuatro ventosas y tiene doble corona de ganchos, ¿ya? Se pueden ver movimientos de facción y extracción, ¿no? El hombre se infecta por ingerir cisticercos vivos, es decir, el cisticerco que infecta al cerdo, al ser ingerido por el hombre va a ser la tenia va a ser la forma adulta. ¿Correcto? O sea, si yo ingiero cisticerco, hago la forma adulta. Pero si ingiero los huevos, hago la forma cisticercosis. ¿Correcto? Esto tenerlo bien claro, ¿eh? Algunos confunden, algunos interpretan que yo voy a hacer la forma adulta al ingerir el huevo de tenia. Ese es falso, ¿no? Al ingerir el huevo voy a hacer la forma cisticerco, ¿ya? Es mucho más peligroso hacer cisticerco que hacer la forma adulta, ¿ya? Normalmente los cisticercos se transforman en adultos al ingerir carne mal cocida. Si yo ingiero carne bien cocida, no tengo ningún problema, porque los cisticercos se mueren. Por lo tanto, yo no voy a tener ningún problema de contaminarme y hacer las formas adultas si ingiero una carne de cerdo bien cocida, ¿no? Lo que pasa es que en nuestras costumbres existe la de ingerir carne de cerdo ahumado, ¿no? Que no está cocido, pues, sino está simplemente puesto al humo, tiene un sabor agradable, pero que no mata los cisticercos, ¿no? Y al ingerir estos cisticercos hago las formas adultas. En el país hay zonas, territorios que hay enorme cantidad de población, tanto con las formas adultas como las formas cisticercósicas, ¿no? Hace poco fuimos a la zona de Huánuco, Ambo. ¿Conocen Ambo? Es la entrada de Huánuco, ¿no? Y ustedes van a ver enorme cantidad de población nativa de la zona, pero que son migrantes de las zonas rurales, ¿no? Ahí hicimos una investigación muy interesante, ¿no? Quisimos saber cuántos cerdos, el porcentaje de prevalencia de cerdos infectados, comparándolo con cerdos infectados también, pero de la zona rural. Y cosa curiosa, la prevalencia en la ciudad de Ambo era mayor que la prevalencia en la zona rural. O sea, nosotros encontramos más o menos 40% de los cerdos infectados y en la zona rural era 25%. O sea, había menos infección de cerdos con cisticercos en la zona rural. Y lo que hicimos a la vez fue un estudio cualitativo para ver cuáles eran las costumbres, ¿no? Y en realidad las costumbres de la zona rural son las mismas de la zona, digamos, urbana, entre comillas urbana. Es decir, las costumbres traídas de la zona rural, puestas en un ambiente altamente poblado, aumentan los riesgos de contaminación, ¿no? Ustedes van a ver que la zona de Ambo es una zona altamente contaminada con ambas formas, ¿no? Adulto y cisticerco, ¿no? Y ustedes caminan por ahí, van a ver personas que caminan con retraso mental probablemente. Sí, perdón. Sí, sí. Comer el cerdo ya, si te lo han preparado en una zona rural, 40%, 40% de cisticerco en el cerdo. O sea, no es tan limpio el asunto, ¿no? Y miren, hemos hecho ese estudio
en sangre, no hemos hecho, porque hay estudios que se hacen de cisticerco, los veterinarios saben esto, ¿no? Agarran la lengua del cerdo y buscan si hay cisticerco en lengua, ¿no? Cuando es positivo es un cerdo positivo, ¿no? Pero la sensibilidad es bien baja. O sea, nosotros hicimos paralelo y la sensibilidad era más o menos el 5% de los cerdos que habíamos encontrado tenía eso, ¿no? Pero nosotros hicimos en sangre, o sea, en suero de sangre de cerdo. Hicimos Western blot. Y era el 40%. O sea, no es tan santo el tema, ¿no? Y como les digo, en esa zona ustedes van a encontrar población que están con algún cuadro clínico neurológico, caminando a las justas, retrasos mentales bastante, ¿no? Señores que tienen pues hemiplegias, los cuadros clínicos de epilepsia lo tienen ustedes a la vuelta de la esquina. Entonces son zonas grandes donde el problema de cisticercosis es ya un problema de salud pública, ya no es individual ya no es el problema del médico que atiende a un paciente que viene con un solitaria y que le va a dar tratamiento y se acabó, ¿no? Ya el problema se convierte en un problema de salud pública, ¿no? Que es una población enorme desde el punto de vista prevalencia, ¿no? Pero yo decidí la zona, si está por la zona, yo le pediría que aumente el reconocimiento del problema de la cisticercosis en esa zona de Ambo. Yo le digo esto ¿por qué? Porque nosotros fuimos al centro de salud y preguntamos si había problemas de cisticercosis, sí, pero poco, no es mucho. O sea, no era importante el tema sanitario para el grupo de gente que estaba actuando, ¿no? Sanitariamente ahí, ¿no? Incluso uno de los regidores era trabajador, era odontólogo, no sé, algo tenía que ver con el centro de salud. Y tampoco se interesó, ¿no? Los regidores. Entonces, este problema, que es, yo les digo, de Ambo, que es un ejemplo, ustedes van a Junín, ustedes van a Andahuaylas, van ustedes a Ayacucho, van a Pasco, en las zonas de menor alto, y van a ver que hay enorme cantidad de población que está comprometida con esta problemática, ¿no? Y eso ya deja de ser, pues, como le digo, un problema individual, se convierte en un problema de salud pública ya. La tenia solium, que es la tenia del cerdo, mal dicha, o sea, la literatura incluso lo menciona así, ¿no? Tenia del cerdo, repito, el cerdo no tiene la tenia adulta, mide de 3 a 5 metros de longitud. El escólex es su órgano de fijación, ¿no? Es de aspecto piriforme y es pequeñísimo, ¿eh? En realidad, la parte viva, por decirlo así, del parásito es eso, el escólex. Entre comillas, la cabeza, pero en realidad no es la cabeza, ¿no? Pero es lo que mantiene vivo al resto del cuerpo, ¿no? Si ustedes logran eliminar esa cabeza, el resto simplemente se eliminó, no logra sobrevivir, ¿no? Ese escólex de fijación, que es pequeñísimo, mire, 1 milímetro de diámetro, es realmente responsable de todo el resto de 5 metros que ustedes van a encontrar, ¿no? Este escólex tiene una doble cadena de ganchos, ¿no? En su parte externa y le sirve de fijación, pero esa fijación no es constante, perenne, en un solo sitio, ¿no? Sino que va cambiando en forma, digamos, paulatina, ¿no? En diferentes áreas, porque produce ese gancho en las células donde se adosa, produce necrosis, ¿no? Al final, entonces se adosa una vez, comienza a producir necrosis, se va y se adosa en otro sitio. El cuello es de gran actividad metabólica y a partir del cuello se elaboran todos los proglótidos que ustedes van a tener en este parásito, ¿no? La estróbila es la cadena de segmentos o proglótidos que constituye el cuerpo del helminto, ¿no? Y ustedes en la estróbila o en los proglótidos ustedes van a ver diferentes estadios, ¿no? Hay proglótidos que son inmaduros, que son pequeños. Hay proglótidos que están en un proceso de maduración, en donde la autofecundación es la única forma de poder reproducirse el parásito, y luego ustedes van a ver proglótidos que están maduros, en donde van a ver enorme cantidad de formación de huevos, y una gran, digamos, bolsa, al final queda como una gran bolsa, conteniendo enorme cantidad de huevos, ¿no? Se alimenta directamente absorbiendo a través del tegumento, ¿no? Las microbiosidades, ¿no? Lo que habíamos hablado de Giardia, más o menos,
desarrolla la misma estrategia para alimentarse, ¿no? Tiene gran concentración de ATPs, ¿no? Y que toma parte activa en la absorción. Es una absorción activa, básicamente, ¿no? La estróbila tiene alrededor de 800 a 900 proglótidos, ¿no? Que ya miden centímetros, ¿no? De 0,6 a 0,8 centímetros, o sea, casi 1 centímetro. Y cada proglótido es una unidad reproductora hermafrodita, ¿ya? No necesita otro parásito para reproducirse. Él mismo se reproduce, ¿no? Tiene un sistema genital masculino y femenino, cuyos conductos terminales se unen en el poro genital, ubicando en el poro lateral, ¿no? La fecundación se realiza entre segmentos próximos, ¿no? Se aproximan y juntan parte femenina con masculina en ambos lados y ambos segmentos se fecundan, ¿no? Luego de la fecundación, sus órganos masculinos involucionan y el proglótido se ocupa casi por completo por el útero, que se la ramifica en un máximo de 12. Eso lo va a diferenciar, esa ramificación la va a diferenciar de otro parásito tenia, que vamos a ver ahorita, que es la tenia saginata, que tiene más de 12 ramificaciones. O sea, ustedes desde el punto de vista clínico, ustedes pueden diagnosticar si encuentran los proglótidos, si este proglótido es tenia solium o este proglótido es tenia saginata, solamente por las ramificaciones, el número de ramificaciones. No llegan a más de 12. ¿Ya? La expulsión de la proglótida es grávida, ¿no? Ya es un hecho normal y es fundamental cuando se hace el diagnóstico diferencial, ¿no? Lo que sí es difícil de diferenciar son los huevos. Huevos de tenia solium y tenia saginata son muy semejantes. Ustedes ponen en una lámina huevo de tenia, ustedes no pueden decir si es huevo de una o es de otra, ¿no? Generalmente es huevo de tenia y punto, ¿no? Tenia SP le ponen, ¿no? Pero si ustedes tienen los proglótidos, sí pueden diferenciar si es uno u otro, ¿ya? El huevo contiene una corteza de color pardo, ¿no? Café parduzco, contiene 6 ganchos, es un embrión hexacanto, ¿no? Los proglótidos tienen movilidad propia y se pueden observar que reptan expandiéndose. Esto hace que mucha gente confunda, ¿no? O sea, los proglótidos son, digamos, segmentos independientes desde el punto de vista neurológico del parásito, ¿no? Y cuando son eliminados, segmentos grandes son eliminados del organismo, estos continúan con movimiento. Y mucha gente confunde este parásito con Ascaris lumbricoides, ¿no? El Ascaris lumbricoides es un parásito el más grande que hay, que es uno solo y que también se moviliza, ¿no? Entonces uno confunde, sobre todo los médicos pueden confundir. El problema es que para darle tratamiento al Ascaris es diferente que darle tratamiento a la tenia, son medicamentos diferentes. Uno no le hace al otro. Entonces, si ustedes no logran identificar el parásito, al momento de darle el tratamiento, pueden fracasar. ¿Correcto? Entonces, es muy importante, cuando nosotros hagamos diagnóstico de parasitosis, tratar de identificar la especie, ¿no? No existe medicamento antiparasitario que sea multiespecies, ¿no? Dependiendo de cuál sea, ustedes le van a dar medicamentos diferentes. Mire, cada proglótida grávida contiene entre 30 y 80.000 huevos. O sea, si un cerdo logra ingerir un proglótido entero, miren ustedes la cantidad enorme de cisticercos que está ingiriendo. Y es lo que normalmente sucede, ¿no? Los lugares donde crían cerdos libres, ¿no? Hacen deposiciones fuera de la casa y los cerdos comienzan a buscar lo que sea y comen, ¿no? Y si encuentran un proglótido allí, en esas deposiciones, simplemente se lo ingieren, ¿no? Y pueden ingerir hasta 80.000 huevos de una sola vez, ¿no? La lesión que provoca el escoles es leve, ¿no? Como habíamos mencionado, y que pasa desapercibida muchas veces, ¿no? Pero sí, lo que podemos encontrar en los pacientes que tienen esta enfermedad, algunas reacciones toxoalérgicas, ¿no? Producidas por productos catabólicos del parásito, ¿no? Provoca náuseas, pérdida de apetito, epigastralgia, diarrea y otros, ¿no? Algunos incluso
prurito. Hemos visto algunos casos de prurito, ¿no? Por esta característica toxoalérgica. Esto fundamentalmente se produce en poca cantidad de pacientes, ¿no? Normalmente pasa desapercibido. En alguna época, y lo que sí es interesante de este parásito es que compite con el nutriente, ¿no? En alguna época se utilizaba para adelgazar. En los años 20, 30, 1920, 1930, grupos de élite, o sea, grupos pudientes, ingerían a propósito los cisticercos para hacer las formas adultas, sobre todo las señoritas, y mantener la línea, ¿no? Sabiendo pues de que esto iba a mantener cierto nivel de competencia, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, ¿no? Ya no se utiliza, no se recomienda por lo menos. Utiliza por el mecanismo exfoliativo, ¿no? El parásito provoca pérdida de peso por competencia, ¿no? Los alimentos nutricionales, ¿no? Se produce disminución de peso. A algunos se le ocurre, de repente no. Ya. Los signos y síntomas que vamos a encontrar en estos pacientes son descarga de proglótidos, que repito, es importante. El médico no debe desechar la muestra que trae el paciente o el papá, la mamá del paciente, de lo que ha eliminado, ¿no? Al contrario, debe introducirse en qué cosa es y tratar de identificar, o es un platelminto, y dentro del platelminto o es Taenia solium o es aginata, o es un ascaris, ¿no? Porque eso le va a dar a ustedes, repito, orientación desde el punto de vista terapéutico. Se provocan la descarga de proglótidos, dolor abdominal, náuseas, pérdida de peso, debilidad, aumento de apetito. Eso ya lo conocemos, ¿no? Son signos muy generales que producen cualquier cuadro clínico infeccioso que no es patognomónico, ¿no? Lo único patognomónico es la eliminación de los proglótidos, absolutamente nada más, ¿no? Este nerviosismo es producido por la situación toxoalérgica. Algunos han calmado el nerviosismo, o sea, ese cuadro clínico, ¿no?, de nerviosismo, cuando le han dado tratamiento antiparasitario. Es cosa curiosa, ¿no? La reacción toxoalérgica a veces desarrolla particularidades en algunos pacientes, ¿no? El diagnóstico es a través del hallazgo de los proglótidos grávidos, disposición de ramificaciones uterinas, recuerden, menos de 12, ¿no? Envío de muestra cero fisiológico. Para hacer el diagnóstico, ustedes deben colocarlo, si no tienen capacidad de hacerlo en su consultorio, pueden hacerlo a través de suero fisiológico, le envían, ¿no? Examen de S para demostración de las tenias. El tratamiento de la tenia es praziquantel, ¿ya? Praziquantel. No hay otro. La niclosamida pueden usarla también, pero la niclosamida es muy rara que la encuentren. No es frecuente encontrar en las farmacias, a menos que sean farmacias grandes, ¿no? Pero en cualquier farmacia no encuentran ustedes niclosamida, ¿no? El praziquantel. Y la recomendación es 10 a 15 miligramos como dosis única, miren, para hacer el tratamiento, ¿no? Pero mucho cuidado cuando ustedes den tratamiento a pacientes con formas adultas, porque el tratamiento para las formas larvarias es lo mismo, praziquantel. Y el praziquantel es terriblemente activo en las formas larvarias. Y si ustedes dan dosis muy altas, pueden provocar la muerte instantánea del parásito con una reacción inflamatoria acompañada de él. Y si ustedes no tienen mucho cuidado, pueden provocar la muerte del paciente por edema cerebral, ¿no? Si es una cisticicosis cerebral. Tienen que tener mucho cuidado cuando dan esto, ¿no? Praziquantel. Por eso algunos dicen niclosamida, ¿no? Es más fácil dar niclosamida, cada sola no produce nada mayor. Pero la niclosamida es difícil de encontrar. Bueno, no sé, de repente alguna farmacia esté interesada en traer esto, ¿no? Pero no es frecuente, ¿no?, encontrar farmacias que tengan esta niclosamida, ¿no? Y se le da 1 gramo cada 2 horas por un día. También es efectivo, ¿no?, en la forma adulta. Aquí miren ustedes el Scolex, miren, esa es la corona de gancho, ¿no?
con sus ventosas, ¿no? 4 ventosas, ¿no? ¿Te parece una señora, ¿no? Tiene 4 ventosas, ¿no? Esta es una imagen nuestra, o sea, no crean que estamos sacando de... Y acá ustedes tienen el proglótido grávido. No sé si pueden apreciar el número de ramificaciones. El nivel central es la guía, ¿no? Ustedes van contando que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, hasta 12, ¿no? Por ambos lados. No es una buena foto, ¿ya? Probablemente si nosotros lo vemos directo, podemos observarlo mejor. Pero recuerden, si ustedes tienen el proglótido, obsérvenlo nomás a través de la ventana y cuenten el número de, o sea, la luz, ¿no? La ventana, y cuenten el número de ramificaciones, ¿no? Las ramificaciones se cuentan, ¿no? Este es el nivel central y a partir de ahí hay ramificaciones. Entonces ustedes van contando hasta 12, ¿ya? La estructura tegumentaria del parásito, ven ustedes, pero lo más importante es esto, ¿no? Miren, los parásitos tienen independencia desde el punto de vista neurológico. Estos trozos, o sea, los proglótidos, tienen ganglios que son principalmente los pequeños cerebritos de cada proglótido. Por lo tanto, hay independencia, ¿no? Hay independencia, sobre todo de movimiento, ¿no? Cuando se separan del cuerpo, ya no se conectan con este otro grupo de sistema nervioso del parásito, dejan de alimentarse. Básicamente esa es la única conexión que tienen con el escólex. Dejan de alimentarse y mueren, ¿no es cierto? Mientras estén unidos al escólex a través de estas conexiones, ellos siguen alimentándose, ¿no? Pero por una cuestión natural se desprenden. ¿Por qué? Porque ya están llenos de los huevos. Su fin fundamental es llenarse de una cantidad abundante de huevos. Y, cumpliendo su objetivo, se desprenden, ya no se alimentan y simplemente esparcen los huevos para que la especie se mantenga, ¿no? Y estos huevos, como digo, hasta 80.000 por cada proglótido, ¿no? Vean ustedes el huevo de tenia, que es similar siempre a todos, si es tenia solon o tenia saginata, ¿no? Redondito, ¿ve? Bastante redondito, y al interior a veces se pueden ver el embrión hexacanto, ¿no? En este caso es un poco difícil que se vea, pero a veces se ven unas pequeñas, hendiduras, ¿no? Que son justamente los ganchitos, ¿no? Hexacanto porque tiene 6 ganchitos. Ahí está más o menos aquí para que vean ustedes los ganchitos. 6 ganchitos, ¿no? Eso es lo que se trata de ver cuando uno observa en fresco, ¿no? El huevo del embrión. La cisticercosis es una infección humana, ¿ya? La cisticercosis, producida por el huevo de la tenia adulta, ¿no? Es infectante, inmediatamente es expulsada. Aquí funciona perfectamente el sistema, ¿no? Ano, mano, boca. Y inmediatamente se produce la infección. Cuando ese huevo que sale de esta situación es ingerido, llega al estómago, inmediatamente sale el embrión hexacanto e invade un tejido, cualquiera sea. La cantidad de huevos que puede ingerir una persona hace que las probabilidades que invada mayor cantidad de ¿cómo se llama esto?, de órganos, es mayor. Solo que algunos órganos se defienden mejor que otros. Y cuando llega, por ejemplo, al hígado, probablemente el cisticerco se muere. Cuando llega al riñón, probablemente se muere. Pero cuando llega al cerebro o cuando llega a la piel, sobrevive. Entonces ustedes van a ver cisticercosis en cerebro o en piel, ¿no? Que es básicamente allí donde... Pero en realidad se ha ido a todos los órganos. No es que el cisticerco busque dónde está el cerebro para llegar y se acabó, ¿no? Sino que ha ido a todos los órganos. Por cuestión de probabilidades, a mayor cantidad de infecciones, mayor cantidad de huevos que ingiero, mayor probabilidad que llegue al cerebro.
Sin embargo, se han encontrado pacientes que tienen más de 100 incluso cisticercos en el cerebro. Se imagínense ustedes esa infección, ¿no? Esa infección terrible que ha tenido ese paciente, ¿no? El huevo de la tenia es infectante, inmediatamente es expulsada, no necesita maduración, decíamos. Las larvas pueden vivir hasta 3 años, luego de lo cual mueren. O sea, una larva, un cisticerco, no vive muchos años. Y posteriormente a la invasión de la zona del cerebro, cisticercosis cerebral, produce una reacción normal de defensa y la larva se muere y se produce una concentración y posteriormente calcificación de la zona donde estaba el parásito, ¿no es cierto? Si nosotros encontramos un paciente que hace cuadro clínico, porque el paciente puede pasar desapercibido, ¿eh? Cuadros clínicos irrelevantes que no nos damos cuenta, y de repente un cuadro clínico muy frecuente es la convulsión. Si encontramos que este paciente tiene cisticercos viables, porque se puede hacer a través de una tomografía, una resonancia magnética, puede ver uno eso, le da tratamiento. Pero si encuentra que esa reacción ha sucedido después que el paciente haya calcificado los cisticercos, ya no tiene razón de dar tratamiento. Así que es absolutamente importante para dar tratamiento en cisticercosis que nosotros tengamos de todas maneras exámenes tomográficos o resonancia magnética, ¿no? Lo mejor es resonancia magnética. Y no solamente uno, sino varios resonancia magnética. Le doy tratamiento y voy siguiendo, ¿no? A ver si La fuente de infección es el humano, pero el humano puede transmitir el huevo a sí mismo o puede transmitirlo a otro, ¿ya? Pero la fuente de infección siempre es el humano. Cuando yo tengo cisticercosis, significa que esa población, nuevamente, tiene malas costumbres higiénicas y se contamina a través de la ingesta de productos de las deposiciones, generalmente llevadas por las manos. Es muy difícil que un hombre, como un cerdo, no vaya a buscar exactamente la deposición para ingerirlo, ¿no? Pero no, lo hace a través de la contaminación, ¿no? Y las personas que manipulan alimentos son las responsables de este tipo de infecciones, ¿no? Las mamás, las tías, las abuelitas, ¿no? Las cochinitas, ¿no? Que no tienen buenas costumbres, son las responsables de todas estas formas de infección, ¿no? Por eso las enfermedades parasitarias, enfermedades infecciosas, muchas enfermedades infecciosas en general, la problemática no es individual, fundamentalmente es población, ¿no? Salud pública, ¿no? La presencia de cisticercosis causa daño mecánico por acción toxoalérgica, ¿ya? Según localización es mayor el daño. Mayor es el daño en el cerebro y en el ojo, ¿no? Yo encuentro también en el ojo, ¿ah? También, ya me estaba olvidando el ojo. Si yo encuentro un oftalmólogo, mejor dicho, si un oftalmólogo encuentra un cisticerco en el ojo, ¿qué cosa creen ustedes debe hacer? ¿Ah? ¿Qué creen debe hacer? ¿Tratamiento? ¿Ah? Médico. ¿Quién da otro? Es quirúrgico 100%. El tratamiento de cisticercosis ocular es quirúrgico. Está contraindicado dar tratamiento médico. ¿Por qué? Por lo que estamos mencionando, pues. Si nosotros matamos al cisticerco, lo que se produce es una gran reacción inflamatoria. Y esto produce a su vez destrucción del tejido que está alrededor donde estaba el cisticerco. Por lo tanto, lo único que vamos a lograr es eliminar el ojo, ¿no? Entonces, el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Y está contraindicado el tratamiento médico en ojo. La vitalidad del parásito de la meningitis a su vez se provoca reacción inflamatoria importante, ¿no? Presencia de larva vesiculosa o racemosa. La reacción inflamatoria en el cerebro es muy particular, ¿ya? Mejor dicho, la reacción de la larva a la reacción inflamatoria es muy particular. Si la larva logra ingresar en el cerebro, ¿no? En la zona parenquimal, se desarrolla perfectamente como una larva. Y ustedes van a encontrar una pequeña estructura que hemos mencionado, ¿no? Que es
más o menos identificable, ¿no? Con una tenia pequeña invaginada, ¿no? Sin embargo, cuando llega fuera del parénquima y se estaciona, sobre todo ahí donde hay líquido cefalorraquídeo, en cualquier parte del cerebro donde haya líquido cefalorraquídeo, la reacción inflamatoria es inmediata y provoca la muerte del parásito. Sin embargo, esa reacción inflamatoria provoca que el parásito crezca en forma inapropiada, ¿no? Y es lo que se llama las formas racemosas, que es una especie de cáncer del parásito. O sea, el parásito ya no está, pero su larva sigue creciendo en forma desordenada y provoca las llamadas formas racemosas. Las formas racemosas, por lo tanto, no tienen el parásito. Y si no tienen el parásito y ustedes encuentran formas racemosas, tratamiento médico no tiene razón. La forma racemosa, su tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Entonces vienen dos formas de tratamiento quirúrgico en un paciente con citicercosis, ¿no? En ojo y la forma racemosa, ¿no? La presencia de citicerco puede causar, ya, eso lo hemos hablado, ¿no? Perdón. Ya. Sintomatología, depende pues de la zona, ¿no? La zona donde esté afectándose, ¿no? Clínicas importantes es neurociticercosis, ocular oftalmocercosis, diseminada sistémica generalizada en ¿cómo se llama esto? En músculo, se van a encontrar formas también. El músculo no se defiende tanto, ¿no? En músculo, en piel, en cerebro, ¿no? En la forma cerebral decimos que hay dos formas de que hemos hablado: la forma quística cuando está dentro del parénquima y está la forma racemosa cuando está en los ventrículos, pues, ¿no? Donde está el líquido cefalorraquídeo. La cisterna basal, los espacios subaracnoideos, la forma racemosa, ¿no? Desde el punto de vista clínico, nosotros podemos clasificar, ¿no? Forma convulsiva, hipertensiva, pseudotumoral, demencial. Formas que, como repito, vamos a encontrar con mucha frecuencia en algunos pueblos del interior del país, ¿no? Las formas hipertensivas al final terminan con demencia, o al final terminan, si es en pacientes ¿cómo se llama?, muy jóvenes, con retardo mental, ¿no? Ustedes van a ver mucho retardo mental en estos pueblitos, ¿no? Pseudotumoral, y presentan cuadros hemipléjicos, ¿no? Y por supuesto las formas demenciales, ¿no? Sobre todo en pacientes son más adultos, ¿no? El diagnóstico es clínico, o sea, yo estoy en una zona, encuentro un paciente neurológico clínico, ¿no? Pero definitivamente quien me va a dar las mejores pautas diagnósticas es la tomografía axial computarizada, ¿no? La resonancia magnética es mucho más eficaz, mucho más sensible, ¿no? Reconoce mejor el edema perilesional, los cambios degenerativos del parásito, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de manejo clínico terapéutico, la resonancia magnética es mejor, pero es mucho más cara, ¿no? Usted una tomografía axial la pueden encontrar fácilmente 120, 150 soles. La resonancia, $400, $500, depende de dónde vayan. Y eso hacerlo cada cierto tiempo es muy difícil, ¿no? Entonces algunos recomiendan solo la tomografía, pero lo que son más exquisitos de la resonancia, ¿no? Desde el punto de vista de especialidad, no sé, alguno va a ser neurólogo, probablemente la resonancia, no, la tomografía ni la van a ver. Pura resonancia son, ¿no? Compañeros neurólogos ya no hablan de tomografía. Desde el punto de vista inmunológico se puede hacer diagnóstico, ¿no? A través del Western blot, el ELISA, ¿no? Pero tener mucho cuidado si no hay un cuadro clínico claro, que se puede cruzar con la Aminolepis nana, ¿no? Que es otro parásito también tenia, se puede cruzar. Pero si hay cuadro clínico y hay ¿cómo se llama?, ELISA o Western blot, el Western blot se cruza menos, ¿no? Si hay Western blot, entonces ya pues tiene cara de perro, ladra, entonces cosas, ¿no? El tratamiento, miren, el tratamiento de la cisticercosis es praziquantel también, pero a mayores dosis, 50 miligramos, ¿no?, que yo puedo darla en 3 dosis durante 15 días, ¿ya? Y yo mato
a la larva en poco tiempo, ¿no? Por eso la recomendación que el praziquantel, si doy praziquantel, yo lo acompañe de corticoides. Por lo tanto, el tratamiento de la cisticercosis no debe ser ambulatoria. El tratamiento de la cisticercosis debe ser dentro del hospital, porque el edema cerebral es el mayor riesgo de reacción adversa al uso de praziquantel. O sea, si yo no doy tratamiento... Ahora, los neurólogos tienen mucha experiencia en esto, muy poca, digamos, muy poco accidente. Y si lo manejan bien, no tienen ningún problema. Ustedes entran a un paciente, le dan su dosis de corticoide antiinflamatorio, le dan su praziquantel, el paciente tranquilo, sin problemas, ¿no? Estos problemas son cuando yo desconozco estas consecuencias y doy praziquantel así como si fuera caramelo, ¿no? Es peligroso. Si yo voy a dar praziquantel en zonas endémicas, es muy peligroso, ¿no? La otra forma de tratamiento de la neurocisticercosis es el albendazole. El albendazole, la ventaja es que es menos tóxico para el parásito, pero igual lo mata. No necesito usar corticoides. Pero miren, en algunos casos hay resistencia al albendazol y tengo que usar praziquantel. Y en otros casos hay resistencia al praziquantel y tengo que usar albendazol. Una sola droga a la vez. ¿Ya? No debo usar doble droga. Algunos neurólogos, por la cuestión de frecuencia, usan más praziquantel que albendazol. Y otros neurólogos, por un poco más de temor en lo que significa el daño, el manejo, ¿no? Mucho más, dan primero albendazol y en segunda instancia praziquantel. Pero ambos necesitan tomografía o resonancia magnética al inicio y tomografía, resonancia cada cierto tiempo, ¿no? Cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, ¿no? O al mes, a los 2 meses, a los 6 meses y al año, para ver cómo ha evolucionado. Ahí ellos se dan cuenta, si han usado praziquantel y tenía 5 larvas, 5 cisticercos, que mató 4 y uno le quedó vivo, ¿no es cierto? Entonces va a usar después albendazol y después va a necesitar igualito, ¿no? O el que usó albendazol y igualito, ¿no? Mató a 3 y le quedaron vivos 2, entonces va a usar praziquantel. Ahora, yo puedo usar cualquiera de los dos y mato todo. Suerte. No, tengo una larva. ¿De qué depende? Hay mucha especulación. Es lo mismo que sucede con hidatidosis, ¿no? Hay mucha especulación. Y depende fundamentalmente del contacto que haya tenido el parásito con el organismo, ¿no? Si hay un contacto, es decir, hay un reconocimiento, hay anticuerpos, entonces significa que hay una fuga de parte del parásito hacia el organismo. Y por lo tanto, por esa fuga yo lo reconozco a través de mis anticuerpos. Pero si no hay esa fuga, significa que estoy hermético y por lo tanto el medicamento no llega, ¿no? Llegan por diferentes mecanismos. Entonces, es una explicación que probablemente especula, ¿no? Todavía no tenemos nada concreto, pero lo cierto es, no es resistencia, es algo que sucede con el parásito, que es el mismo, porque al final es la misma cepa, ¿no? De parásito, algunos mata, otros no, ¿no es cierto? Pero definitivamente praziquantel o albendazol son útiles para el tratamiento de la cisticercosis, ¿no? Neurocisticercosis fundamentalmente. Hay mucha experiencia, hay neurólogos que tienen enorme cantidad de casos y en todo caso, y si ustedes desean, alguno de ellos puede darle charlas así específicas del manejo, ¿no? de estos pacientes, ¿no? Nosotros más lo vemos como infectólogos, lo vemos más como problema de salud pública, ¿no? Más que problema individual. Ahí ven ustedes el cisticerco al interior, ¿no? Es una bolsa, ¿no? Al interior está invaginado un pequeño adultito, ¿no? O sea, chiquitito, ¿no? Ustedes van a ver ahí la estróbila, van a ver el escólex, van a ver todo, ¿no? A otra imagen. Esta propiedad estaba de San Marcos, ¿ves? Aquí ven ustedes, he vaginado, ¿no? La tenia. Aquí, un experimento, se pone el cisticerco en
en bilis de buey, se le suelta e inmediatamente comienza a evaginarse, ¿no? Y ustedes ven ahí clarito el cisticerco cómo está saliendo hemos dicho, la pequeña tenia está saliendo de su envoltura, ¿no? El cisticerco, ¿no? Es un experimento que se hace con bilis de buey. Un corte histológico de tenia, ¿no? Y después viene la tenia saginata, que es la otra tenia. Así como nosotros decimos la tenia del cerdo, la tenia solium, la tenia saginata es la tenia de la vaca, del ganado vacuno. La diferencia es que el hombre es refractario a el huevo de la tenia saginata. Es decir, el hombre, la tenia saginata también hace cisticercosis, porque dentro del ciclo biológico tiene que hacerlo, ¿no es cierto? ¿En dónde hace cisticercosis? En la vaca. La vaca, por lo tanto, tiene la cisticercosis. ¿Correcto? Sin embargo, si yo me contamino con el huevo de la tenia saginata, el hombre se contamina con el huevo de la tenia saginata, no hace nada, es refractario. ¿Correcto? Por lo tanto, yo tengo mayor interés en saber si es tenia solium que si es tenia saginata. Por eso yo les decía, pues, ustedes identifiquen perfectamente, agarren ustedes el proglótido, cuenten, ¿no? ¿Cuál de ellos es? No es tenia, entonces es ájaro, ya, da el tratamiento diferenciado. Es importante saber exactamente qué es lo que estamos tratando nosotros, ¿no? La tenia es parecida desde el punto de vista morfológico, fisiológico, ¿no? A la tenia solium, ¿no? Eso lo vamos a ver rapidito, ¿no? Su tamaño es un poco más chiquito, 5-8 metros. Los proglótidas, unidad autofuncional, estróbila, conjunto de proglótidas, ramificaciones uterinas de 15 a 30. Esa es la diferencia, de 15 a 30. Es hermafrodita, 30 a 45 micras. Su proglótido puede hasta 80.000 huevos, o sea, son parecidos. O sea, son tenias semejantes, ¿no? Ambas son solitarias, ¿no? Las abuelitas no iban a diferenciar si era solium o saginata, ¿no? Son solitarias, ¿no? El proglótido elimina huevos que son inmediatamente infectantes, ¿no? Aquí miren, el vacuno, ingestión de huevos por el vacuno, el humano, carne de vacuno cruda o insuficiente mal cocida. Es igual, el mismo fenómeno. El vacuno se infecta del huevo y hace la cisticercosis, y el hombre se infecta del cisticerco para hacer la forma adulta, ¿no? En el hombre solamente ¿cómo se llama esto? Los líquidos estomacales van a activar única y exclusivamente la larva, no van a activar los huevos de la tenia, ¿correcto? En cambio, en el vacuno, el jugo gástrico va a eclosionar el huevo, es diferente. Aquí se da una verdadera diferenciación entre lo que es la capacidad de infectar el ganado vacuno y la capacidad de infectar al hombre. ¿Ya? Acá ven ustedes, la diferencia entre uno y otro es que no tiene la cabeza con doble corona de ganchos, ¿no? Tiene sus 4 ventosas, pero no tiene la doble cadena de ganchos. Esa es la diferencia, básicamente. Ahí está, ¿ven? Más bonito, más clarito. No se ve la doble cadena de ganchos. Y aquí ustedes ven el proglótido, es incontable, pues el número de, aquí, ¿no? Las ramificaciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, ¿no? Van contando ustedes hasta 30, ¿no? Pueden ser. ¿Ya? Número de ramificaciones. Aquí se ve mejor, ¿ven? Una lámina más bonita. ¿Ya? Huevos que son muy semejantes, por eso decimos cuando ponemos huevo tenia SP, no le ponemos huevo de tenia solium o de tenia saginata, no, huevo de tenia. Aquí miren una foto antigua de cuántas tenias le pudieron sacar a una persona. Esto es una autopsia, ¿no? Que hicieron una persona que murió
Y en la autopsia encontraron que había enorme cantidad de tenias. Por eso en realidad no se le debe decir solitaria. Miren la cantidad enorme de parásitos que tiene, ¿no? Probablemente murió desnutrido, ¿no? Entonces vean ustedes, no se ve actualmente, es una foto antigua, ¿no? Histórica. Básicamente son medidas preventivas las que nosotros debemos tener con respecto a tanto a la Taenia solium como a la Taenia